Escucha, oh Jehová, mis palabras. Nuevamente, Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude el día de hoy. Señor, Padre, gracias, Señor, porque en realidad, Señor, hemos visto que grandes son tus misericordias, Señor. Gracias por cada vida que está aquí, Señor, por cada familia representada. Dios, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú quien nos ministres el día de hoy, Señor. Háblanos, por favor, Señor, necesitamos oír tu voz, Señor amado. Padre, quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 31. Hemos estado en estas semanas hablando de algunos versículos de los primeros 3 capítulos de Génesis, donde se habla acerca de la primera familia, donde se habla del primer matrimonio, y vamos a darle continuidad a este tema. Génesis 1:31 dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Como comentábamos, vamos a retomar el tema que se ha estado tratando, se ha estado platicando en estas últimas semanas acerca del matrimonio y de la familia, lo cual es importante, y para ello debemos retomar algunos principios que nos marca la Escritura al respecto. ¿Por qué leímos este versículo? Fíjense, la Escritura, por ejemplo, nos muestra que en el inicio Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en ello. Dios en el primer día dice que crea la luz, y cuando crea la luz dice que Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. El segundo día dice la Escritura que Él hizo los mares, y cuando Él ve todo aquello que había hecho ese día, vio que era bueno. Después dice la Escritura que hizo la hierba verde, y cuando vio todo ello que había hecho, dijo que era bueno. En el cuarto día crea el sol, crea la luna, y termina el día diciendo que era bueno. En el quinto día crea los peces, crea las aves, igual termina diciendo el día que era bueno. En el sexto día crea las bestias y los animales de la tierra, y en todos ellos Dios consideró que lo que había hecho era bueno. Pero fíjense, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios hace un énfasis en lo bueno que Él había hecho. Es decir, cuando creó a Adán y Eva, no solo dijo que era bueno, sino que lo que acabamos de leer en la Escritura dijo: he aquí era bueno en gran manera lo que Dios había hecho. De forma que todas las cosas que Dios, todas las condiciones que Dios estableció en la tierra, las coronó con la creación del ser humano. Este primer hombre fue creado no como los animales, este primer hombre fue creado no como los peces o las plantas. Había una característica muy especial, por lo cual entonces Dios dijo que lo que Él había creado era bueno en gran manera. O sea, había sobrepasado lo bueno, era buenísimo lo que Él había hecho. ¿Por qué? La Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjate, no dijo de las plantas, hagamos a las plantas a nuestra imagen, ni dijo de las aves, hagamos a las aves a nuestra imagen. Dijo Dios cuando creó al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, estaba creando un ser el cual Dios lo coronaba en su creación. Y esta palabra imagen se traduce también como sombra, se traduce también como apariencia, se traduce también como reflejo. Es decir, Dios quería ser un reflejo de Él mismo. Él quería que aquel ser que Él iba a crear tuviera las características que tiene Dios en su carácter. De forma que lo que entendemos aquí es que Dios mismo quería una persona que fuera su reflejo, que tuviera su semejanza. Ustedes, no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, comentaba hace un rato con los hermanos, que cuando alguien que no me conoce y me ve por primera vez, seguramente a ustedes les ha pasado también, y platicamos y demás, y de repente ven que pasa un niño, y dicen: ese niño es su hijo, ¿verdad?
Sí, sí es mi hijo. Pues es que es igualito a usted. Yo no sé si a ustedes les ha pasado también, como papás. Ese niño seguramente es tu hijo porque mira, es igualito, igualitito a ti, una copia exacta de ti mismo. Bueno, era lo que Dios quería para su creación. Era lo que Dios quería hacer con el hombre, una copia exacta de él mismo. En otras palabras, Dios quería un hijo. ¡Qué hermoso! Dios quería entonces formar una familia. Dios quería relacionarse con esa persona a la cual iba a crear. Y se confirma esta afirmación en lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 3, versículo 38, donde Lucas dice que después de indagar diligentemente cómo habían sucedido las cosas, realiza un recorrido por todo el linaje de Jesús. Jesús, hijo de José, José, hijo de no me acuerdo. Y empieza a decir, ¿no? Toda la descendencia de Jesús hasta llegar en el versículo 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era un hijo de Dios, porque estaba hecho a semejanza del Creador. Cualquiera que veía a Adán, seguramente veía las características de Dios mismo en ese hombre. La primera familia presentada en la Escritura es la que Dios mismo crea, dándole todas las características de Dios mismo. Y podemos entender una primera cosa, que la naturaleza de Dios es una naturaleza de relación. Es decir, Él quería relacionarse con su Hijo, como lo podemos entender de manera natural, con un Padre natural y su Hijo. Por una parte, fíjate, Dios crea las condiciones para que Adán, su hijo, se desarrolle en aquel lugar, porque dice que no lo puso en cualquier lugar, ¿verdad? Dice que plantó un huerto, y en ese huerto puso los mejores árboles, puso los mejores frutos, creó un paraíso, un lugar propicio para que Adán pudiera desarrollarse. Como seres humanos, naturales, como hombres, dice la Escritura que nosotros siendo malos no damos malas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Si un hijo nos pide un pan, ¿le vamos a dar una piedra? O si un hijo nos pide un huevo, ¿le vamos a dar una serpiente? Jesús mismo decía de eso de los hombres, de los seres humanos, porque nosotros tenemos esa misma característica de Dios. Como seres humanos nosotros consideramos contar con las condiciones necesarias para que nuestros hijos se desarrollen bien. Que tengan una casa, que tengan estudios, que tengan alimentos, que tengan vestido. Fue lo mismo que Dios hizo en un momento. Puso todas las condiciones para que su hijo Adán pudiera desarrollarse como él quería. Ahí podemos entender entonces nosotros que Dios puso características en nosotros parecidas a las de Él. Él quería también establecer un vínculo estrecho de relación con su hijo Adán. Dice la Escritura que después de que Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos, dice que escuchan que Dios se pasea en medio del huerto porque escuchan su voz. La voz de Dios no era extraña para ellos. No decían, ¿qué será eso? ¿Un trueno, un ruido? No, decían, es Dios que viene a visitarnos. De forma que podemos entender que de forma periódica Dios venía con ellos. Tenía una relación estrecha con ellos, platicaba seguramente con ellos, les quitaba sus dudas, veía cuáles eran las inquietudes de Adán y de Eva y platicaba con ellos. Es decir, había un vínculo de relación estrecho entre Dios y su Hijo. Como seres humanos, también tenemos esa esencia, de forma que nosotros somos seres de relación. Todo papá o mamá considera tener un vínculo por medio de la comunicación con sus hijos. En la generalidad. Aunque tristemente en este tiempo pareciera que un tiempo en el cual existen mucho más medios de comunicación es cuando menos comunicados estamos. Hace poco estaba en el trabajo y de broma estaba yo junto a una persona y él estaba en su celular mandando un mensaje y yo estaba en mi celular mandando otro mensaje. Y llega curiosamente otra persona y dice, ¿qué hacen? ¿Se están comunicando los dos? Pues ¿por qué no platican? ¿No? Y pareciera que muchas veces esa es la relación que hay entre hijos y padres, donde está de por medio la televisión y ya no podemos platicar porque la televisión está aquí, o el internet o lo que sea. En un medio donde hay más comunicaciones, pareciera
que el lenguaje, pareciera que la comunicación estrecha con los hijos se está perdiendo. Y ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios en un inicio era tener una comunicación estrecha con los hijos, tener una comunicación estrecha con Adán. Y ese es el modelo de Dios, tener una comunicación estrecha con los nuestros. Ahora vamos más adelante. Podemos ver entonces que la primera referencia del matrimonio, cuando Dios crea a Adán y crea a la mujer, dice la Escritura que Dios le da a Adán aquella mujer para que sea su ayuda idónea, ¿verdad? Es entonces aquí que encontramos el primer principio en relación al matrimonio. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Ya vimos la primera familia, mucho se ha hablado de ello, el hermano Oscar nos ha hablado de ello, pero ¿cuál es el primer principio que tenemos que entender en relación al matrimonio? Dice la Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice la Escritura, por tanto, o sea, en conclusión, concluyendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. Este era el orden perfecto establecido por Dios. ¿Cuál era el orden perfecto establecido por Dios? Primero, punto número 1, un vínculo de relación del hombre con su Dios. No un vínculo de relación del hombre con la esposa o del hombre con los hijos. No, un vínculo de relación del hombre con su Dios, con el creador de todas las cosas. Posteriormente, una relación de compañerismo y cuidado con Eva, porque Dios mismo se la da. Él no la consigue, Dios la toma y dice que se la presenta a Adán y se la entrega. Porque él buscaba, Dios, entre toda la creación, una ayuda idónea para él y no fue hallada ninguna, hasta que Dios crea a Eva. Punto 3, Dios establece que el hombre, entonces, a partir de esto, debe dejar a su padre, a su madre, para formar una familia donde el vínculo principal es Dios. Ese es el modelo original del matrimonio. Ese es el modelo primero que Dios puso. Y acá hay algunos principios que quisiera rescatar y que quisiera que nosotros los platicáramos con un poquito más de tiempo. El primero, después de esta pequeña introducción, para que podamos tener un matrimonio en el orden que Dios quiere, lo primero que necesitamos es tener una relación personal con Dios. Fíjense, según algunas estadísticas del INEGI, en el año 2010 se celebraron 570,954 matrimonios legales en México. 500,000, 600,000, vamos a cerrarlo. 600,000 matrimonios. Y en ese mismo año se dieron cerca de 91,285 divorcios, o sea, 100,000 se divorciaron. 600,000 se estaban casando y 100,000 se estaban divorciando. De forma que, de acuerdo a estos datos registrados, el 16% de matrimonios se disolvieron. 16%. Y pudiéramos pensar, pues es una cantidad mínima, son 16%, no es mucho. En estos datos no se consideran los divorcios que no son legales. ¿Qué es esto? Aquellas personas, aquellas parejas que viven juntas, pero ya en sus corazones están separados. ¿Cuán común es a veces platicar con mujeres o con hombres que dicen, es que yo con mi esposa, pues yo nada más ya no me llevo? Ya están separados en su corazón y ellos no están dentro de las estadísticas del INEGI. Y pudiera ser que la estadística del 16 se dispare a un porcentaje mucho mayor. De forma que muchos matrimonios que llegan con muchas ilusiones, muchas mujeres que llegan con muchas ilusiones al matrimonio, hombres que llegan con ilusiones al matrimonio, al primer año ya se están divorciando. ¿Por qué tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué tantas situaciones difíciles en el matrimonio? Vamos a ver qué dice la Escritura, porque ni siquiera yo tengo mucha experiencia en ello, pero la Escritura sí, y Dios sí, por eso tenemos la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Jeremías capítulo 2, en el versículo 13.
dice la Escritura lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene que ver mucho. Al pecar Adán y Eva, la Escritura dice que ellos murieron espiritualmente. No murieron físicamente. Tú puedes ver, dice la Escritura, que Adán vivió 900 y tantos años. O sea, vivió mucho, mucho más que el rango de vida que podemos nosotros vivir en este tiempo. Vivió muchos años, pero ellos murieron espiritualmente. Es decir, ese punto de relación con su Dios quedó derrumbado. Ya no hubo vínculo de relación con su Creador. Entonces, al no haber un vínculo de relación con el Creador, hubo un vacío espiritual en la vida de Adán y de Eva. Eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel con Dios. Dios, el que quiso relacionarse con su pueblo, el cual lo amó, lo limpió, le dio sus leyes para que ese pueblo fuera ejemplo a todas las naciones, abandonaron a su Dios. Compara a Dios con una fuente de agua viva. Y compara al pueblo de Israel como que cavaron sus cisternas, hicieron sus propios pozos, pozos quebrados que no retienen el agua. Dejaron el agua viva y se fueron a cavar sus pozos, los cuales son aguas cenagosas que no retienen el agua. Es decir, lo que quiere decir aquí Jeremías es que el pueblo de Israel estaba vacío espiritualmente, porque dejaron a Dios. Muchos matrimonios son así en este tiempo. Porque muchas veces antes de casarse las parejas piensan que la mujer les va a satisfacer todas aquellas necesidades interiores de su vida, ese vacío en su vida. Hay una alta expectativa diciendo a las mujeres, es que ese hombre sí va a llenar mi vacío, o esa mujer va a llenar mi vacío. Y esto es importante si es que tú no estás casado o estás casada. Fíjate qué es lo que sucede muchas veces antes del matrimonio. Muchas veces lo que sucede antes del matrimonio es que se idealiza el matrimonio. Hay personas que, por ejemplo, piensan que en esta vida van a encontrar su media naranja. Y necesito buscar mi otra media naranja. Es decir, a esa persona que es el complemento ideal de las cosas que yo carezco. El complemento ideal, el príncipe azul, la princesa rosa. La Escritura no nos muestra hasta aquí, hasta lo que yo he leído, que Dios hizo medias personas o medias naranjas o personas incompletas. No, Dios no hizo medias naranjas. Debemos de entender entonces que según la Escritura, la plenitud de vida está en Cristo. Fíjense lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Algo que nosotros debemos de comprender. Y si tú jovencita que estás aquí, dices, es que yo a veces siento que hay un vacío en mi corazón. Fíjate qué es lo que dice la Escritura al respecto. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ponle tu nombre aquí. Tú fuiste creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Es decir, que lo primero que nosotros debemos de entender es que Adán fue creado para Dios. Y tú y yo fuimos creados para Dios. Si tú pones tu confianza pensando que tú fuiste creado para una mujer o para un hombre en específico, estás equivocado. Por eso es que la expectativa a veces en los matrimonios es tan alta. Y a veces en las terapias con los psicólogos, las mujeres se quejan de que los hombres no son el complemento para ellas. Y los hombres se quejan de que las mujeres no son el complemento para ellos. Y hay una lucha, hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque hay una equivocación. La Escritura dice que el complemento perfecto es que nosotros somos hechos para Dios. Y si tu vida tiene plenitud en Cristo, entonces tú vas a poder bendecir a la otra persona. Porque en el matrimonio de eso se trata.
y vamos a verlo más adelante. Fuimos entonces hechos para ser complementados con Cristo, por Él y para Él. Fíjate, al respecto de esta idealización del matrimonio, hubo un hombre llamado Juan Wesley. Él fue un predicador más o menos del siglo XVIII, un predicador inglés. Y él les decía a las personas que él estaba ministrando, les decía a algunos jóvenes que tenían pues la intención correcta de quererse casar, y les decía lo siguiente. Él les decía: ¿has sentido últimamente como que te hace falta algo? Le decía a los jóvenes que querían iniciarse predicando. ¿Piensas en el matrimonio y al pensar en él sueñas? ¿Crees que vas a satisfacer la soledad interior que tienes? Decía Juan Wesley. Yo he sentido lo mismo, decía él. He sentido lo mismo que tú. ¿Has pensado que una mujer o un hombre va a complementar lo que tú necesitas? Decía Juan Wesley. Y seguramente los hombres, los jóvenes se asinceraban y decían: sí, sí lo he sentido. Y él decía: querido amigo, yo creo que deberías considerar si no has perdido tu primer amor. Porque la persona que te va a hacer feliz en esta tierra no es un hombre o una mujer, sino Cristo. Y solo con Él podrás formar un matrimonio completo y sano para todos los miembros de la familia. Es por eso que cuando hay personas que dicen: oiga, ¿qué puedo hacer para que yo me pueda casar en este lugar? Algunas personas hasta han dicho: ¿cuánto cobra? No, no es que cobremos. Es que primero tenemos que asegurar que tu vida está en Cristo. ¿Para qué te vamos a casar? Si a lo mejor estás poniendo tu ilusión en una persona y al rato vas a venir a la consejería diciendo: ¿cómo me divorcio de este? O ¿cómo me lo quito de encima? O esta mujer, ¿no? Ya no la aguanto. Lo primero que debemos de entender es que necesitamos primero a Cristo. Estimado amigo que estás aquí, ¿quieres restaurar tu matrimonio? Necesitas regresar al modelo original. Necesitas una relación con el Creador. Y para ello también necesitas considerar qué es lo que impide el que tú puedas tener una relación con Cristo. Que lo que puede impedir una relación con Cristo pues es el pecado. Si tú dices: yo he intentado y no puedo, considera tu vida. Al principio leíamos lo que dice ahí la Escritura en Lamentaciones 3:40. Examinemos nuestros caminos, examinemos nuestras vidas. ¿Ves? Si tú seguramente eres un pozo vacío queriendo que otra persona llene tu vida. ¿Qué otra cosa podemos entender de estos versículos que leímos anteriormente? La Escritura dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y yo lo puedo resumir aquí en una sola palabra: responsabilidad. Otro elemento que permite que se deriven en problemas familiares, matrimoniales, es la falta de responsabilidad. Dejar al padre o la madre significa que el dejar el seno familiar para formar una nueva familia implica responsabilidad. El dejar al padre y a la madre representa un nivel de madurez. En un nido, tú lo ves naturalmente, el pollito no puede abandonar el nido si aún no tiene plumas, ¿verdad? Porque depende directamente de sus padres. No puede valerse por sí mismo, defenderse de los depredadores, defenderse de aquellos animales que se los quieren comer, depender del frío. No pueden, porque todavía no han emplumado, no tienen plumas. De forma que una primera responsabilidad de nosotros como padres será preparar a nuestros hijos, llevarlos a madurez para que afronten la responsabilidad del matrimonio. Y esta es una de las primeras cosas que nosotros vemos muy comunes. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hombres irresponsables que a una edad mayor parece que no han emplumado. Hombres de 40, de 50 años que no han emplumado y no quieren salir del nido. Les cuesta trabajo dejar el abrigo de papá y mamá y muchos hasta se llevan a la muchacha. Hay un dicho popular: donde comen 3, pues comen 4 o 5 o 6, ¿verdad? Es importante que si tú eres un joven, quieres ser responsable, o una joven, lo primero que tienes que hacer es cerciorarte de cortar el cordón umbilical, si es que te quieres casar, claro. El día de hoy vivimos tiempos donde hay una irresponsabilidad muy grande. Hay muchos matrimonios muy jóvenes donde, por decirlo así, todavía no han emplumado, todavía no pueden ser autosuficientes y ya son casados muchas veces.
Y eso trae como consecuencias, pues lógicamente, un inmaduro con una inmadura, pues imagínense, muchos problemas de todo tipo. El principio de dejar al padre y a la madre habla de que el hombre, principalmente el hombre, porque es de lo que está hablando aquí, buscará su independencia de todo tipo. Una independencia económica, una independencia física, aún yo me atrevo a decir que una independencia espiritual. De forma que no esté papá o mamá diciendo, oye, ¿ya oraste? ¿Ya leíste tu Biblia? ¿Cómo está tu vida? Habla de una responsabilidad integral del hombre. El modelo de Dios en Adán y Eva era inculcar la dependencia de Dios en sus hijos. Que sus hijos se volvieran dependientes de Dios, que tuvieran una comunicación estrecha con Dios, pero que a su vez los hicieran hombres que por sí mismos buscaran la ayuda de Dios para formar sus propias familias. Ese es el modelo de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Génesis capítulo 24, versículo 62. Si quieres búscalo y te voy platicando de qué es lo que trata este capítulo. Isaac, aquel hijo, el hijo de la promesa, el que Sara concibió y dio a luz a una edad muy avanzada. Tú te has de acordar la historia, dice la escritura que Abraham era un hombre ya anciano, cerca de 100 años, y Dios le había prometido que de él iba a ser una grande nación, pero no tenía hijo. Y entonces milagrosamente Dios permite que Sara conciba, que tenga un hijo, y ese hijo llamado Isaac fue enseñado por su padre en los principios de Dios. El mayor testimonio que dio Abraham hacia Isaac fue cuando Dios mismo le pidió a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio, a tu único hijo. Y dice la escritura que Abraham tomó a Isaac su hijo y se lo llevó allá al monte para sacrificarlo. Esa fue la enseñanza más grande para Isaac, porque vio que su padre estuvo dispuesto a dar a su hijo por sacrificio. Y una de las cosas que entendió Isaac fue la siguiente: Dios es el más importante. No su hijo, no el matrimonio. Dios es el más importante. Fue la primera enseñanza que Isaac tuvo de parte de su padre. Con el paso del tiempo, Abraham entonces consideró que Isaac ya era un hombre mayor. Era un hombre que necesitaba ya tomar una mujer. Seguramente dijo, Isaac ya es maduro, es un hombre responsable. Y dice la escritura que Dios, de una forma muy hermosa, indica al criado de Abraham la mujer que sería la esposa de Isaac. Dice que se va allá a Mesopotamia, el siervo de Abraham, y allá conoce a una mujer, la cual es una mujer bella, a Rebeca, una mujer con gracia. Y dice que de allá la toma, convence a su familia, convence a la familia de esta mujer para que ella sea esposa de Isaac, y se la trae. Pero ¿cómo era Isaac? Fíjate lo que dice la escritura. Génesis 24, 62, dice la escritura, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su padre. Una de las cosas que nosotros podemos entender aquí es que Isaac no era un pollo desplumado. Lo primero que ve Rebeca, fíjate cómo son las palabras aquí. Dice que Rebeca alzó sus ojos y lo primero que vio fue un varón. No vio un niño, no vio un muchachillo ahí, vio un varón. Y no era cualquier varón, era un varón distinguido seguramente, porque lo primero que pregunta Rebeca es, ¿y ese varón quién es? Ese varón apuesto, maduro, ¿quién es? Y dice la escritura que el criado de Abraham dice, ese es mi señor. Fíjate qué hermoso. No vio a un muchachito, vio a un hombre. Isaac era un hombre que buscaba a Dios también.
Porque dice la Escritura que él había salido a meditar. Seguramente él buscaba la dependencia de Dios como su padre. Acababa de acontecer una situación, había muerto su madre. Seguramente él estaba desconsolado y en lugar de, como muchos hacen, de irse a la cerveza, al alcohol, él se fue a meditar. Fue a buscar a su Dios, fue a buscar la dependencia de Dios, porque sabía que él era un hombre frágil, un hombre que en algún momento él iba a envejecer e iba a morir. ¿Qué otra cosa fue la que Rebeca vio en este hombre? Fíjate, era un hombre que no era dependiente de Abraham. Porque dice la Escritura que Isaac habitaba en el Negev. Y el hecho de habitar en el Negev significa que era un hombre diestro, era un hombre arriesgado, era todo un varón. Porque el Negev, de acuerdo a lo que dice el diccionario, era una zona desértica, una zona únicamente para los valientes. Y ahí habitaba Isaac. Una zona que implicaba muchos riesgos. Y ahí estaba Isaac, un hombre trabajador. En el capítulo 26, no lo vamos a leer únicamente como una referencia, dice la Escritura, dice la Biblia que Dios prospera el trabajo de Isaac. Era un hombre trabajador. No dependía de papá, no dependía de mamá, no dependía de los domingos que le daban. Era un hombre que con sus manos se esforzaba para tener las mejores condiciones para Rebeca. ¿Cuántas mujeres quisieran un varón así? Qué hermoso sería encontrar un varón así, ¿verdad? Quienes no estén casadas, claro. Habrá hermanas que digan, así es mi esposo, así es mi varón. Qué hermoso es que sea así. Si tú consideras que tu matrimonio está en decadencia, toma en cuenta estos dos principios que hemos visto hasta aquí. El primero, la dependencia de Dios, y el segundo, la responsabilidad. Decíamos, ¿por qué es que hay muchos matrimonios que tienen problemas? Por la falta de dependencia de Dios y muchas veces por la falta de responsabilidad también. Son esos dos elementos. Algunos otros principios bíblicos que es importante que veamos sobre la familia. Efesios 5:22. Hemos estado hablando mucho acerca de los varones y para hacer esto equilibrado vamos a hablar también de las mujeres. Efesios 5:22 dice la Escritura, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a leer hasta el versículo 29, creo que es muy claro, muy explícito. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De esto quisiera que rescatáramos algunos principios. Primero, algunas responsabilidades que tenemos como esposos, los que somos casados. Y los que no son casados, pues para que vayan viendo cuáles son las responsabilidades. Dice primeramente, 1, la cabeza del esposo es Cristo. El esposo tiene una autoridad a quien rendirle cuentas por su esposa. Imagínate a Adán, al cual dice la Escritura que le entrega a Eva, Dios se la entrega, y lógicamente a quien tenía que rendirle cuentas de esa mujer, a Dios mismo. Nosotros como varones tenemos una cabeza, tenemos una autoridad, y nuestra máxima autoridad es Cristo, a quien le vamos nosotros a rendir cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos. Amén. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Cuando estemos delante de Dios, aparte de que Dios nos va a preguntar a nosotros como varones acerca de nuestra vida, ¿sabes por quién nos va a preguntar? Por la esposa y los hijos. ¿Dónde están tus hijos? Seguramente va a decir Dios. ¿Los amaste? ¿Los cuidaste? ¿Viste por ellos? Y esto nos lleva al segundo principio. Primero, la cabeza es Cristo. Esposo que estás aquí. Segundo, el uso de la autoridad es para hacer la voluntad de Dios. Nosotros como autoridad de nuestro hogar, el modelo a seguir debe de ser Cristo mismo. ¿Y Cristo qué enseñó acerca de la autoridad? Vengan, sírvanme. Yo aquí soy el jefe de esta casa y aquí se hace lo que yo digo y a mí me van a servir. ¿Qué fue lo que enseñó Cristo? Marcos 10:42, estaban los discípulos y hubo dos discípulos, uno llamado Jacobo y otro llamado Juan,
que pidieron ser principales, pidieron ser los primeros de todos los discípulos. Y decían, Señor, cuando tú vengas en tu reino, queremos uno estar a la derecha y el otro estar a la izquierda, como principales, como los que tienen mayor autoridad o mayor rango entre nosotros. Es decir, lo que estaban diciendo estos dos discípulos es, queremos ser los mayores aquí, sírvanme, atiéndanme. Y Cristo les enseña aquí que la verdadera autoridad es aquel que sirve. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre nosotros o entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque a veces la autoridad como padres o como esposos es como si no fuera nada. Yo creo que es importante, varón que estás aquí, que comiences a preguntarte, ¿qué tanto sirves a tu esposa o qué tanto sirves a tus hijos? Muchas veces el marido es visto como el rey de la casa, ¿verdad? De hecho así se dice, es el rey de la casa. Y como rey de la casa, pues se sienta en su trono. Y como rey de esa casa que se sienta en su trono, pues espera que los demás sean los cortesanos, que vean cuáles son las necesidades del rey y le sirvan. Entre nosotros no debe de ser así, dice la Escritura. La autoridad que nos enseñó Cristo, y tú puedes ver a Cristo lavándole los pies a los discípulos, lavándole los pies a Pedro, lavándole los pies a Juan, y así debemos de ser nosotros también. Lavarle los pies a nuestros hijos, servirlos, lavarle los pies a nuestra esposa, servirla. Amén. Muy pocos amenes. Así debemos de ser, es lo que nos enseñó Cristo. Ese es el modelo. ¿Qué otra cosa debemos de entender nosotros como esposos? Ser obedientes en lo que Dios nos ha llamado. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que a santificación nos llamó Dios, ¿verdad? Debemos entonces, esposos, armarnos de mucho valor para guardar los mandamientos de Dios. Guardarnos del pecado de todo tipo y sobre todo del pecado sexual, de la lujuria, del afán. El pecado que más lacera un matrimonio es el adulterio. El pecado que más lacera el matrimonio, repito, es el adulterio. ¿Cómo se necesita en este tiempo hombres valientes que se paren por sus esposas, que se paren por sus hijos y digan no al adulterio? Que pareciera que está de moda. Necesitamos pararnos como valientes, estimados amigos y hermanos. ¿Qué otra cosa? También es necesario que el esposo esté al pendiente de las necesidades de la esposa. Dice la Escritura, leíamos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Había una necesidad en la iglesia de un sustituto. Había una necesidad en la iglesia de un sacrificio. Y Cristo mismo estuvo dispuesto a darse a sí mismo por amor a la iglesia. Habla de una entrega incondicional. Y para ello se necesita mucho a Dios. Porque el amor de esposo hacia la esposa debe de ser un amor incondicional, un amor de servicio. Por otro lado, también debemos de entender que el matrimonio es como un llamado a un ministerio. Es un llamado a un ministerio. A lo mejor tú dices, pues yo quisiera a lo mejor tener algún ministerio en la iglesia, predicar, hacer algo en la iglesia. El primer ministerio que tenemos como varones es en nuestra casa, con nuestros hijos. Es el primer ministerio que tenemos. No todo queda ahí, que hay para las esposas. Primera carta de Pedro, Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas, ¿a quién? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Primero, ¿debo de estar sujeta al marido? Sí. Entonces, mi visión de ser pastora, de ser evangelista, ¿dónde está? Dice aquí la Escritura que como esposas, al estar sujetas a sus maridos, van a ser testimonio para otros. De forma que tu conducta, tu vida, va a ser un arma para evangelizar a otros. ¿Y cuánto se necesita en este tiempo? ¿Cuánto se necesita, mujeres, que amen a sus maridos y amen a sus esposos? Es bien curioso, pero en el medio donde yo me desenvuelvo en mi trabajo, me ha tocado muchas veces escuchar cómo se expresan las esposas con sus esposos. Y digo, no es porque yo ande ahí de
queriendo escuchar, pero a veces las conversaciones por llamadas telefónicas, ¿saben cómo son a veces las conversaciones de las esposas hacia los esposos? Sí, ajá, sí, ya te dije, sí, sí, está bien, sí, te veo al rato, bye. Con enojo. Y a mí me llama la atención. Y una vez sí le dije a una persona, o sea, creo que hay la confianza y le dije, qué amor hacia tu esposo, ¿eh? Ni siquiera un sí, mi amor, está bien, te amo, bye. Nada de eso, nada de eso. Qué hermoso es escuchar a una mujer cuando habla con su marido por teléfono, donde esté, pues que le hable bonito, ¿verdad? De eso ya casi no existe. Y eso es un testimonio, aún para evangelizar a otros. ¿Verdad? Porque a veces la comunicación entre esposos se limita al, sí, ajá, sí. ¿Cómo te fue? Bien, ajá. ¿Qué más? Nada más, ¿ya? Esa es toda la conversación del día, ¿verdad? ¿Qué hay de cenar? Estoy cansado, ya me voy a dormir, hasta mañana. Y esa es toda la conversación. ¿Qué otra cosa dice la Escritura aquí? Más adelante dice, considerando, versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Lo que significa esta palabra casta y respetuosa, significa fuera de toda carnalidad, fuera de toda vanidad, en otras palabras, con santidad. De esa forma debe de ser la actitud de las esposas, con santidad. Y luego dice la Escritura más adelante, versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro a las mujeres. ¿Cómo deben de vestirse? Con el atavío interno, el del corazón, el de un corazón que quiere glorificar a su Señor, el de un corazón que ama a su marido, que ama a sus hijos, de un espíritu afable, de un espíritu amable, que no grita. Eso quiere decir un espíritu tierno, que es de grande estima para con Dios, dice la Escritura. Ahora debemos entender aquí algo muy importante. Esto no es una invitación a un descuido físico o en tu forma de vestir. Como dijo el hermano que me debo de ataviar internamente, pues ya lo de afuera no importa, ¿verdad? No importa. Sino que lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es que invita a tener un equilibrio entre los excesos de la forma de vestirse y la pureza espiritual. ¿Cómo vas a hablar tu mujer de santidad cuando tu atavío pudiera parecerse a una persona que no expresa santidad? Es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que, por ejemplo, cuando en la calle ves a un hombre, el cual tú dices, esa persona que vaya es un militar? ¿Por qué? Por su atavío, ¿verdad? Va vestido como militar. O tú ves a una persona que dice, esa persona es un médico. ¿Por qué? Por su atavío. ¿Cómo puedes decir de una mujer que esa persona es cristiana? Por su atavío también. Y debe de haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Hay algunas otras características que posteriormente se van a comentar en este ciclo de enseñanzas. Yo quisiera ya casi ir concluyendo con algunos otros puntos. ¿Por qué es tan importante la familia para Dios? ¿Por qué? El diseño que Dios hizo de la familia implican dos cosas muy importantes. ¿Por qué Dios hizo la familia? Porque como seres humanos necesitamos compañía y como seres humanos necesitamos seguridad. ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? Porque como seres humanos necesitamos compañía y necesitamos seguridad, ambos. De hecho, la palabra cónyuge significa el que lleva el yugo junto contigo. Eso significa cónyuge. Imagínate esos animales, y perdón la comparación, pero así es, de esos animales que van arando la tierra y que llevan un yugo, ¿verdad? Y al yugo, a los caballos o a los bueyes les ponen el yugo, a los dos, y tienen que ir ahí parejitos, ¿verdad? En un mismo camino. Ninguno se tiene que ir a la derecha y ni uno se tiene que ir a la izquierda. Imagínate qué pasaría si esos dos animalitos empieza cada uno a tomar su propio camino. ¿Cómo va a quedar el surco? Chueco, ¿verdad? No se va a poder arar, no se va a poder sembrar en ese lugar. No va a poder haber fruto. Como cónyuges, llevamos el mismo yugo, tenemos que ponernos de acuerdo para ir por el mismo camino. Necesitamos la compañía también. Como seres humanos necesitamos la compañía, no somos ermitaños. Dios entonces buscó una ayuda idónea, dice la Escritura, en todos los animales, alguien que pudiera ofrecer estas dos cosas para Adán. Seguramente vio a las palomas y dijo, no, pues estas no le van a dar compañía a Adán. A ver, buscó ahí algún otro animalito. No, pues esto tampoco. Fue entonces que Dios diseñó a una mujer para ser la ayuda idónea y compañía perfecta para el ser humano. Ayuda idónea, que en algunos casos se ha convertido en ayuda errónea, ¿verdad? Esperemos que no sea el caso aquí. Algunos autores que hablan sobre la familia han desglosado algunas ventajas de la familia como el diseño de Dios. Y quisiera yo comentarte algunas. ¿Qué ventajas hay
en el diseño que Dios hizo de la familia. Primero, que en la familia se pueden suplir las necesidades básicas de los miembros de ella. En la familia, comida, abrigo, vestido, techo, amor, comprensión. Son elementos que requiere cualquier ser humano. Y si tú te das cuenta, un pequeño niño cuando nace es indefenso. Yo creo que de todas las criaturas que Dios hizo en este mundo, los que son más indefensos somos los seres humanos. Tú puedes ver a las aves que al poco tiempo ya pueden volar. Puedes ver algunos animalitos que después de horas de haber nacido, ya los puedes ver corriendo a altas velocidades. Pero como seres humanos necesitamos muchos años para desarrollarnos bien. ¿Dónde nos vamos a poder desarrollar bien? En el seno familiar. No puede haber otro lugar. Imagínate que no existieran familias. ¿Dónde se iban a desarrollar los niños? Seguramente la raza humana ya hubiera dejado de existir si no hubiera familias. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué son importantes las familias? Algunas ventajas. Los niños cuentan con el apoyo y respaldo de los padres para salir adelante. ¿Quién puede estar más interesado en su hijo? En la mayoría de las veces, propio padre. ¿Quién puede estar más interesado en el desarrollo de un niño que sus propios padres? Podrán estar en alguna institución tal vez, pero nunca van a tener ese cariño y nunca van a tener ese sentimiento de forma natural para que el niño salga adelante. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué es importante una familia? Una familia estable permite satisfacer la necesidad de intimidad y fomentar la capacidad de relacionarse de una forma sana. ¿De qué forma un niño va a poder relacionarse con todo el mundo exterior? A través de la familia. Porque es en la familia donde se aprende el lenguaje, es en la familia donde se aprende la cultura. Y la Escritura, por ejemplo, nos muestra que Dios le manda a los padres de familia que a los hijos les hablen andando en el camino, estando en la casa, yendo a algún lugar, que siempre estén comunicándose con ellos. Porque es la forma en que Dios estableció para que un niño pueda desarrollarse de una forma natural y de una forma armónica. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué es importante la familia? O algunas ventajas. En la familia, la mujer tiene la posibilidad de realizarse como madre. No es en otro lugar. No es ni siquiera en las familias modernas como actualmente lo están queriendo manejar algunos. Donde hay familias disfuncionales, donde hay papá y mamá, y dice, pues ¿qué pasó aquí? Familias donde son integrados por hombres o por mujeres. ¿Cuándo se va a realizar una mujer así? Nunca. ¿Qué otra cosa? El varón, en el caso de los varones, se encuentran el cariño y la comprensión. Hay estabilidad ya que el hombre y la mujer tienen una pareja sexual fiel, evitando el riesgo de enfermedades venéreas. Por otro lado, en la familia, los hijos son atendidos con responsabilidad. No son una carga, son atendidos con responsabilidad. Claro, en el diseño de Dios estamos hablando. En el diseño de Dios, cuando los padres envejecen, pueden tener el cuidado de los hijos. Hijos que son amados de una forma natural, hijos que son amados conforme al modelo de Dios, de forma natural, cuando los padres son viejos, amparan de forma natural a los padres ancianos, de forma natural. ¿Qué pasa cuando es una familia disfuncional? ¿Qué es lo que sucede? Algunos datos. Cuando una familia es disfuncional, es decir, primero, cuando no hay una relación del padre para con Dios, pero también hay problemas en casa por muchos de los factores que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que sucede en las familias? Sucede lo siguiente: los hijos son 5 veces más propensos al suicidio. Yo he escuchado de pequeñitos, 7, 8 años, que ya piensan en suicidarse. Porque el papá se fue, porque el papá no está, porque el papá los abandonó. Hay un caso de un niño, el cual su papá, que está en otro país, le habló para decirle, ¿sabes qué, hijo? Ya no te voy a volver a hablar porque ya tengo una esposa acá. Y ya no te voy a volver a hablar. Hablo para despedirme de ti. ¿Sabes qué pasó con ese niño? Quería suicidarse. 5 veces más propensos al suicidio. 30 veces más propensos a salirse del hogar, a no respetar la autoridad en el hogar, salirse. 20 veces más propensos a tener problemas de conducta en la escuela. Es muy curioso, pero a veces en escuelas privadas, digo, no en todas, yo conozco el caso de una escuela privada, donde los padres están metidos en el trabajo, la mamá en el gimnasio, haciendo deporte, haciendo otro tipo de cosas, los hijos abandonados. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces se refleja en la conducta de los hijos, porque en la escuela los niños están mal en conducta, son rebeldes, son irrespetuosos, traen ideas muy raras,
precisamente por esa disfunción en la familia. 14 veces más propensos a cometer violaciones, en el caso de una familia disfuncional. 9 veces más propensos a desertar de la escuela, a salirse de la escuela, ya no interesables de la escuela. 10 veces más propensos a caer en drogas y 10 veces más propensos a terminar en cárceles, cuando hay una familia disfuncional. ¿Dónde vemos el primer caso de esto? Volvemos al principio, Adán y Eva, los cuales te das cuenta que rompieron una relación con su padre, rompieron la relación con Dios, se apartaron de Dios, se apartaron de su consejo, se apartaron de su abrigo porque entró el pecado. Y el resultado, ¿sabes cuál fue? Una generación decadente. Y esa generación decadente, con el paso de los años, tuvo que ser destruida por medio del diluvio. Dios los eliminó a todos, porque el pensamiento del corazón de continuo era hacia el mal. Es por eso, estimado amigo y hermano, que es importante. Si tú tienes una familia, o si quieres en algún momento, o piensas que vas a formar una familia, que tomes en cuenta que lo primero que tú necesitas es una relación con Dios. Fuera de ello, nada va a funcionar. Podrán venir psicólogos, hay teorías que son teorías muy interesantes, pero si tú no tienes una relación con Dios, tu matrimonio se va a venir abajo. Porque tristemente los matrimonios el día de hoy son, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar a cambio? Cuando en el matrimonio, estimado amigo y hermano, y tú lo sabes seguramente mejor, es mucho de darse. Si tú no te das, no sucede nada en el matrimonio. Si no das tu vida, das tu tiempo, das tu talento en el matrimonio para poder bendecir a la otra persona, no sucede nada en el matrimonio. Cuando hay todo lo contrario y pides y dices, es que yo necesito de tu tiempo, es que yo necesito de tu comprensión, es que yo necesito de tu ayuda, el yo necesito, así no funcionan las cosas. Tienes que comenzar a darte. Entonces, todos estos principios, sé que son varios, son muchos, pero creo que son importantes que los tomemos en cuenta para quienes somos casados y para quienes no son casados también lo tomen en cuenta, porque de esto te puede librar muchos dolores de cabeza. Y ya para terminar, quisiera que viéramos una presentación aquí en la pantalla, en relación precisamente, hablando de la familia, de cómo es tu vida en familia. Ya vimos que la familia es muy importante. Dios estableció la primera familia. Necesitamos la dependencia de Dios. Pero esta presentación se me hizo muy interesante cuando la vi. De hecho, ha sido parte de algunas conferencias que se han dado. Y dice ahí, ¿qué le hace falta a su casa? ¿Qué le hace falta a su casa? Lógicamente, si te hace falta Dios, pues es importante que lo tomes en cuenta. Vamos a ver la primera. Dice ahí, ¿qué le hace falta a esta casa? Fíjense, hay una casita ahí, pero como que le hace falta algo, ¿verdad? ¿Está incompleta? ¿Qué le hará falta? A ver, vamos a pasar a la siguiente. La puerta, las ventanas, exactamente. Dice, la familia es una fuente de apoyo y protección para los niños, ya lo vimos, adolescentes y jóvenes, porque es en ella donde aprenden valores, creencias, hábitos y formas de ser que se reflejarán dentro y fuera de casa. El seno familiar es muy importante. La siguiente, por favor. El papel de los padres es invaluable en la formación de los estilos de vida saludables en sus hijos. Por ello, deben procurar estar bien informados para evitar que usen y abusen de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y otras drogas. Bueno, aquí está enfocado hacia las drogas. La siguiente, por favor. Fíjense nada más, ¿qué sucede diariamente en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas por transmisión sexual. 4,000 diariamente. 2,329 se embarazan. 908 personas de estas abortan. 1,000 se inician en las bebidas del alcohol. 500 comienzan a usar drogas y 16,000 crímenes son cometidos en escuelas por adolescentes en los Estados Unidos. Esto es impactante. Y ahora volviendo, ¿qué le hace falta a esta casa? Bien decía alguien por ahí, le hace falta, la siguiente, una puerta. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Dirán. Vamos a ver la siguiente, por favor. La puerta de la comunicación, ¿sí? Imagínense que esta es su casa. Y en esa casa la comunicación va a ser fundamental e importante. La comunicación es como la puerta de una casa, permite la entrada y la salida de ideas, ¿verdad? Si no hay una comunicación estrecha en casa, pues ¿cómo vamos a saber qué es lo que piensa nuestro hijo? ¿Cómo vamos a saber qué piensa nuestra hija? ¿Cómo vamos a saber qué ideas trae de allá afuera? No hay. Y bueno, aquí hay una recomendación: comuníquese con sus hijos, platíqueles, escúchelos, mírelos y ponga atención a lo que hacen, dicen y piensan. Esto es importante para ellos. Es muy triste que a veces la comunicación, y lo comentaba hace un rato con los hijos, es que el hijo está hablando y dice, papá, es que... y para él es algo importante.
Sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero lo mejor es detenernos en lo que estamos haciendo, mirarlo a los ojos y decir, a ver, dime, ¿qué pasa? Y a lo mejor te platican algo que para ti no es importante, pero para él es importante. Y ese tipo de cosas van estrechando los vínculos entre papá, mamá y los hijos. Pero el afán a veces nos impide tener este tipo de cosas. Imagínate una casa sin puerta. Pues, ¿por dónde entras? ¿Por la ventana? Pues va a ser difícil poder entrar, ¿verdad? Entonces necesitamos una puerta para poder entrar a nuestros hijos, para poder saber qué es lo que piensan, qué es lo que hay dentro de ellos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Indispensable invertir tiempo en nuestros hijos. Lógicamente convivir como amigos, practicar deportes, salir juntos a lugares de sana recreación, leer juntos, que también esta parte es muy importante, conversar sobre temas de actualidad, sobre todo ya cuando son adolescentes, es importante platicar sobre temas y empaparnos como padres de familia de información que a veces no sabemos. A veces hay padres de familia que dicen, oiga hermano, es que eso del internet, pues yo no lo entiendo, yo la verdad no lo entiendo. Pues hay que ponerse a investigar. Hay que ponerse a investigar qué más hay acerca de temas de actualidad, porque son temas que muchas veces son tratados en las escuelas y los hijos a veces traen ideas que no están conforme a la escritura. Enseñarlos a pensar es también muy importante. Esta parte del razonamiento no se da mucho. Tristemente, los videojuegos, como comentaba, la computadora, la televisión, ha limitado mucho esta parte del razonamiento lógico. Y no es razonamiento lógico a veces. Yo les he comentado, no sé si aquí, pero me dio mucha risa hace tiempo que yo fui a sacar unas copias y el de las copias eran 2 copias y un folder, eran 2 pesos y creo que otros 2 pesos del folder, y sacó su calculadora y no la encontraba, pues no podía hacer la cuenta, ¿cuánto era 2 más 2? Y yo me quedé sorprendido y hasta que la encontró me dijo 2 de las copias más 2 del folder son 4 pesos. Y pudo cobrar. Y dices, wow, no sabemos razonar. Y es importante que nuestros hijos aprendan a razonar. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas y filosofías que tratan de desviar a nuestros hijos de Cristo. Hay muchas. La siguiente, por favor, salir juntos a una cena o a comida, donde tú quieras. Es importante también esta parte, ¿no? La siguiente, pasar tiempos agradables en algún parque, en algún otro espacio, enseñarles valores de honestidad y también de respeto. ¿Qué otra cosa le hace falta? Ya tenemos la puerta, ya por lo menos podemos entrar, ¿verdad? ¿Qué más le hace falta a esta casita? A ver, vamos a ver. Ah, una ventana, por ahí dijeron una ventana, ¿verdad? ¿Para qué la ventana? Vamos a ver, ¿para qué? La expresión de sentimientos. ¿Qué es lo que dice aquí esta presentación? Vemos. La expresión de sentimientos es como la ventana de una casa. Ayudan a ventilar lo que hay dentro. Permiten una circulación más libre y dan mayor claridad. Qué importante es que nuestros hijos aprendan a expresar qué es lo que sienten. ¿Por qué muchas veces hay jóvenes que comienzan a utilizar ciertas drogas? Porque muchas veces no son capaces de expresar lo que ellos están sintiendo. Hay niños que por naturaleza son retraídos, hay niños que por naturaleza es difícil que expresen qué es lo que sienten, y la tarea como padres es ayudarlos a expresarse. Porque muchas veces el hecho de que no estén expresándose a veces están reprimidos por dentro. Y a veces tú puedes ver que dices, pues es un niño, una niña bien tranquila, mira, no rompe ni un plato, pero no sabes qué es lo que hay dentro de ese niño o de esa niña. Es importante que se expresen, es importante ayudarlos a que se expresen. De esa forma tú vas a poder conocer cuáles son sus sentimientos y, como dice aquí, va a poder haber más libertad de ideas y que esa casa, ese niño, no sea contaminado por ideas que no tienen nada que ver con Cristo. Uno de los efectos más importantes es el amor. Demuéstrale a sus hijos cuánto los aman por medio de las palabras, caricias, abrazos, besos, palmadas. Esto es bien importante, ¿eh? Parece que no, pero los últimos reportes de algunos psicólogos, algunas personas que se dedican al estudio del cerebro, dicen que el cerebro se estimula en los niños, sobre todo cuando les hablas bonito. Cuando les hablas bonito. Imagínate un niño, digo, a mí me llegó a pasar cuando era niño, ¿no? Cuando haces algo y te dicen, quítate de aquí, eres un inútil. El niño, en lugar de poder liberar todas esas ideas, lo único que haces es taparlo. O sea, y por más que quieras, ya ese niño ya no va a aprender, porque considera que es un torpe, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, expresas palabras de cariño, de sentimientos reales hacia tus hijos, lógicamente, ¿no? Te quiero, te amo, le das un beso, le das un abrazo, lo felicitas cuando hace algo bien,
Pues qué hermoso, porque el niño estimula su cerebro se va estimulando y al rato lo vas a ver haciendo otro tipo de cosas mucho mejores de las que está haciendo. La siguiente. 14 claves para mostrarle a tu hijo cuánto te interesas por él. Bueno, aquí vamos a ver algunas claves. Nunca te canses en decirles que los amas. ¿Qué otra cosa? Dice aquí, no los critiques. Aquí lo importante es que cuando hay un punto en el que tú no estás de acuerdo, pues razones con ellos, ¿sí? Que no llegues diciendo, es que estás mal, es que estás perdido. No, o sea, trata de razonar con ellos. No los critiques. Cuando los criticas lo que hacen es cerrarse, y sobre todo los adolescentes. Esto es muy común. Todos fuimos adolescentes en algún momento. Y cuando te decían, es que lo que estás haciendo está mal, ya te dije que eso está mal. ¿Qué haces? Te cierras y dices, ahora lo hago, ¿no? Ahora para que sienta que así son las cosas como yo quiero. Enséñales principios del por qué sí o por qué no. Razonemos por qué sí, razonemos por qué no. Es muy dado en nuestra cultura decir, porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu mamá y por eso es que no quiero que lo hagas. Y muchas veces cuando decimos esto como padres, lo único que estamos evidenciando es que ni siquiera nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Porque lo digo yo, pues porque no tengo otro argumento con qué decirte por qué. Entonces, de ahí que tenemos que investigar, tenemos que preguntar, indagar, ¿por qué sí, por qué no? ¿No? Oye, mamá, ¿por qué no puedo ir al baile? Pues porque yo digo que no. ¿Por qué no? Pues argumentalo, ¿no? Tienes que argumentarlo, buscar un buen argumento con la palabra, con la razón, con lo que has vivido y di por esto y por esto es que no puedes ir. Y como adolescentes, pues les gusta razonar y lo van a entender seguramente. Disciplínalos con amor. Esto también es importante. La Escritura dice que tu brazo no se apresura a destruir a tu hijo. Tienes que disciplinarlos con amor. ¿Qué otra cosa? Enséñales la verdad también. Hablar con verdad es importante. Cada uno de nosotros debemos de hablar verdad, cada cual con nuestro prójimo. Y la mayor verdad, pues, es la que nosotros vamos a demostrarles a nuestros hijos a través de nuestra propia vida. La siguiente, por favor. Pregúntales a ellos qué necesitan y qué puedes hacer para suplir sus necesidades. Es parte de la comunicación. Preséntate siempre bien dispuesto a extenderles la mano, ¿sí? Que ellos consideren que como padres podemos ayudarlos. Qué mejor que como padres podamos darles un mejor consejo a nuestros hijos que a veces el amigo, que a veces el familiar. A lo mejor no conocen a Cristo y pues ellos lo que van a hacer es desviar la atención de tus hijos. La siguiente, aprendamos a pedir perdón cuando reaccionas de más. Cuando hay una mala actitud, es importante también que restituyas con ellos, ¿sí? Cuando a lo mejor los estás disciplinando y te pasas y dices, oye, pues la verdad sí me dejé llevar, tienes que aprender a pedir perdón. Provéeles un ambiente de seguridad que se sientan protegidos por ti. Qué hermoso es cuando el hijo llega a casa y se siente en un ambiente seguro. Sobre todo los adolescentes que sinceramente son muy acosados en las escuelas, son muy acosados en su ambiente para hacer cosas que no están dentro de los principios de Dios. Y hay jóvenes, hay adolescentes que dicen, yo sí quiero buscar a Dios, realmente yo sí quiero hacerlo, pero el ambiente en el que estoy es un ambiente hostil. Y luego llego a casa y es un ambiente hostil también. ¿Dónde me voy? Debemos de proveerles el ambiente para que ellos consideren que el lugar donde ellos viven es un lugar seguro en todos los aspectos. La siguiente, por favor. Aprende a escucharlos. A veces, como padres, decimos, ya te dije que lo que estás haciendo está muy mal por esto y por esto y por esto, pero es que mamá, no, te estoy hablando. Vamos a aprender a escucharlos. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esa acción? Y aprender a escucharlos primero. Ya después podemos dar nuestros argumentos, pero primero escucharlos, ¿sí? La siguiente. Preséntales opciones cuando busques aconsejarles. Bueno, la mayor opción que tenemos está la Escritura, podemos darles principios basados en la Escritura. La siguiente, paciencia. Sea paciente, ¿verdad? Y la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Es fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿quién más va a ser paciente sino aquel que tiene a Cristo en su corazón? Enseñemos a nuestros hijos a tomar buenas decisiones y a hacer buenas elecciones. Ese va a ser el resultado de todo esto. Y la última dice, cumple tus promesas. Es importante que cumplamos nuestras promesas, ¿sí? Siempre y cuando sean, lógicamente, promesas que estén dentro del marco de la Escritura. La siguiente, por favor. Entonces ya vimos que hay una ventana, ya hay una puerta. ¿Qué más necesita? A ver, vamos a ver. Un árbol. ¡Wow! ¡Qué bonita casa! ¿Qué pasa con este árbol? ¿Qué significa este árbol? Vamos a ver la siguiente, por favor. Este árbol, lo que significa es la supervisión y la cercanía, ¿sí? Así como un árbol está cerquita de casa,
así como padres necesitamos tener supervisión y cercanía. No podemos dejar a los hijos así como que ya les hablé, ya les dije, allá ellos, si quieren buscar a Dios y si no. No, tienes que supervisarlos. Más adelante, la supervisión y cercanía se asemejan a la proximidad de un árbol en una casa, el cual acompaña y brinda protección. Adelante, por favor. A los padres les corresponde supervisar lo que hacen sus hijos, sin que por esto ellos se sientan perseguidos o intimidados. O sea, debemos de darle los principios, las armas, pero sí estar siempre al pendiente de qué es lo que hacen y cómo hacen las cosas. La siguiente, por favor. 3 áreas de mayor cuidado en los hijos. Vamos a ver la primera. Una conexión entre los padres y los hijos. Esto es importante, lo que comentábamos. ¿Cómo podemos tener una relación con nuestros hijos si no nos comunicamos con ellos? Era lo mismo que Dios quería con Adán, ¿sí? Por eso es que dice la Escritura que él se paseaba en el huerto. Dios pudiera estar haciendo otra cosa, pero el deseo de él era estar en el huerto, porque allí era donde estaban sus hijos y quería tener una relación con ellos. ¿Qué otra? Más adelante, monitorear sus actividades. Si te das cuenta, fue lo mismo que hizo Dios. Estuvo al pendiente de ellos, ¿verdad? No únicamente les dio las leyes, estuvo al pendiente de ellos. No los dejó ahí, pues allá ellos. Estuvo al pendiente de ellos y es con lo que nosotros debemos de hacer. La siguiente, por favor, llevarlos a una autonomía psicológica, es decir, que aprendan a razonar. Volvemos a lo mismo. La siguiente, por favor. ¿Qué más se necesita? Ya tenemos ventana, una puerta, tenemos ahí un arbolito. ¿Qué más falta? Vamos a darle la siguiente. Una barda, una barda. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Qué es esto de la barda? Las normas y las reglas. Dice que estas pueden ser representadas por las bardas y rejas de una casa, establecen los límites, lo que es permitido y hasta dónde se puede llegar. ¿Sí? En una casa, en una familia, lógicamente, lo que nos va a cuidar van a ser las leyes. Y lo mismo hizo Dios con Adán y con Eva, ¿verdad? Les puso un huerto, les puso las condiciones, Dios platicaba con ellos, estaba con ellos y les dijo: de todo árbol que está aquí puedes comer, excepto de uno que está en medio del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no vas a comer, porque el día que comas vas a morir. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba legislando, estaba dando una ley, estaba dando un mandamiento. Fíjate qué hermoso Dios. Todo esto puedes disfrutarlo. Todos los animales se les dieron para comer, las plantas, vas a cuidar este lugar, lo vas a labrar. Pero únicamente dentro de las leyes hay una cosa, una prohibición, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios hizo eso, en nuestra casa también debe de haber leyes, ¿verdad? En esta casa puedes disfrutar, esta casa es tuya, esta casa es para que tú descanses, en esta casa puedes estudiar, en esta casa puedes dormir, pero también hay leyes aquí, en esta casa. Las leyes, lógicamente, o las reglas deben de estar basadas en la Escritura. Imagínate que un hijo llegue con alcohol encima, dices: oye, eso no es parte de las leyes. O como decíamos hace un rato, que el muchacho se lleve la muchacha a la casa, pues dices: oye, eso es transgredir las leyes, ¿verdad? Las leyes que tú puedes establecer en tu casa. La siguiente, por favor. ¿Qué clase de hogar se necesita? Dice aquí. Donde haya amabilidad y calor. Siguiente. Relaciones sólidas con los padres, donde se saben poner límites, donde se sabe dirigir, donde se previenen conductas groseras o criminales, también esto es importante, donde se les fortalece ante la presión de amigos, generación, delincuencia, promiscuidad sexual y baja autoestima. Esta parte es muy importante porque, como comentábamos, hay una presión muy fuerte, una presión de esta generación hacia los jóvenes, hacia la promiscuidad, hacia todo tipo de cosas que están fuera del marco de la ley de Dios. ¿Dónde se van a sentir protegidos? Pues en casa. ¿Dónde debemos nosotros fortalecerlos? Pues en casa. Nosotros como adultos, que ya tenemos, por decirlo así, definido un esquema de vida, pues no vamos a hacer cosas que no estén fuera del marco de Dios. Pero para un joven, el cual siente una presión muy fuerte de sus amigos, siente una presión muy fuerte de sus compañeros de clase, hace otro tipo de cosas, pues, lógicamente se van a sentir muy presionados. ¿Dónde deben de encontrar la fortaleza? En sus padres. ¿Qué más? Vamos más adelante. La disciplina, esta parte es muy importante. ¿Cómo se debe de disciplinar? ¿Cuáles son los principios para disciplinar? Allí hay 4 principios que son fundamentales para disciplinar. Si es que tú disciplinas a tus hijos, esto es importante que tengamos en cuenta. Vamos a verlos. Primero, se necesita amor. ¿Qué más se necesita? Ejemplo. ¿Sí? No podemos disciplinar al hijo, pues lógicamente si nosotros estamos indisciplinados. El clásico: hijo, no fumes, cuando el papá tiene el cigarro en la mano. ¿Sí? Entonces debemos de ser ejemplo a nosotros para nuestros hijos. Hijo, no digas malas palabras, y a lo mejor te está escuchando a ti con los cuates que andas diciendo todo tipo de palabras y majaderías. Con amor y con ejemplo. ¿Qué más?
Lógicamente, con disciplina hay una autoridad, hay reglas, y cuando esas reglas son violentadas, pues hay una consecuencia, ¿sí? No le vas a dar permiso para ciertas cosas, o si son pequeñitos a lo mejor les das sus varazos, no sé, pero tiene que haber esa parte de disciplina. ¿Qué otra cosa? La enseñanza. Y esta parte de la enseñanza es continua. De forma continua nosotros debemos de estar enseñando a nuestros hijos, ¿sí? O sea, no es estarlos disciplinando siempre con la vara. No, más bien hay que estarlos enseñando. Si en esta ocasión hubo una mala actitud, pues lógicamente hay que enseñarles a que eviten esa mala actitud. Lo mismo tendrá que hacer con los adolescentes. Si hay una mala actitud, hay que enseñarles con razones cómo es que deben de comportarse. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay algunos conceptos que son muy interesantes. Dice, amor sin disciplina produce hijos consentidos, ¿verdad? Mucho amor y nada de disciplina, y los hijos son consentidos y quieren todo ahorita, ya, en este momento. Disciplina sin amor produce desánimo y quebranto, ¿no? En la casa, en lugar de haber un papá, hay un general, ¿no? Y el general les va a dar varazos si es que no se portan bien. Siguiente, enseñanza sin ejemplo produce amargura y resentimiento. Pues sí, pues imagínense un niño darle varazos o disciplinarlo por algo que no le hemos enseñado, pues sería injusto. Siguiente, ejemplo sin enseñanza produce inestabilidad e inseguridad. Pues bueno, pues papá dice que no tome, pero él toma, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que me está diciendo es contrario a lo que él hace, pues no sé qué hacer, ¿no? Y genera inestabilidad, se van a buscar a los cuates. Siguiente. Y bueno, la pregunta, ¿qué le faltó a tu casa? ¿Le faltó la ventana, le faltó la puerta, le faltó el árbol o le faltó la barda? ¿Sí? Creo que es una presentación que me interesaba que conociéramos y que sobre todo que la pusiéramos en práctica. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Espero que estos principios realmente puedan ser de utilidad para nosotros. A mí sinceramente me sirven. Yo como padre de familia, como esposo, me sirven estos principios, me sirve recordarlos, y creo que cada uno de nosotros pues también tenemos una tarea muy importante: revisar si realmente estos principios los estamos llevando a cabo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Señor, Padre bendito, te agradecemos mucho, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos instruyes, Señor, porque es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Dios. En este tiempo, Dios, donde las familias, Señor amado, muchas veces, Señor, son atacadas con tantas filosofías, Señor, donde los matrimonios, Señor amado, se están destruyendo, Dios, tú nos vienes a poner principios sólidos, Dios, para que podamos tener matrimonios, Señor, en tu voluntad, Señor, podamos tener familias, Señor, en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada familia aquí representada, Señor. Padre, que tú les des sabiduría a los padres, Señor. Dale sabiduría, Señor, como matrimonio, para poder llevar un matrimonio conforme a los principios tuyos, Señor amado. Padre, que ciertamente hay dificultades, Señor, de manera natural, Señor, pero que todo, Señor amado, sean causado, Dios amado, dentro de tu voluntad, Padre. Yo te pido por cada joven, por cada señorita que está aquí, Señor, ayúdalos a tomar las mejores decisiones, Señor amado. Que, Padre, que en un futuro no veamos, Señor, de jóvenes que están aquí, Señor amado, que, Padre, tienen problemas con sus familias, Señor, con sus parejas, precisamente por no guardar estos principios, Señor amado. Gracias por bendecirnos, Señor, y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén.